Enrique Cornejo Ramírez, presidente del Observatorio Vial, y este estudio sobre la relación entre alcoholismo y accidentes fatales de tránsito. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algo te ha sorprendido de este estudio, Enrique? Sí, yo te explico por qué llegué a la necesidad de un estudio de este tipo. Cuando era ministro, nos involucramos mucho en este tema. Salió la campaña El Amigo Elegido, recordarás. Claro, por supuesto. Hicimos una lucha muy fuerte. Que sigue hasta ahora. Sí, sí, claro, sigue. Pegó muy bien. Sí. Se iniciaron con las compañías de seguro, los choferes de reemplazo, que es un importante tema que tiene que ver con este asunto del alcohol. Hicimos una batalla muy dura, con muchos enemigos, para lograr que ya no entrara chatarra por los eticos. Logramos una sentencia del Tribunal Constitucional para que no hubieran acciones de amparo, cambiamos el Código de Tránsito, pero nada de esto puede funcionar si nuestra educación y nuestra cultura y nuestra voluntad no cambia con respecto al tema. Entonces, uno de los aspectos fundamentales para una buena toma de decisiones es tener buena información. Y ahora que ya no estoy de ministro, entonces estoy en este instituto con un equipo de profesionales tratando de sistematizar seriamente la información. La información que hay sobre accidentes de tránsito es bien débil, porque aun cuando se toma de fuente directa la Policía Nacional, esta fuente se basa en una digamos, toma de información que hace el policía cuando hace el parte. Pero es una información que no recoge lo fundamental. Y entonces, para este tema, el tema del nivel de alcoholemia con respecto al manejo, hemos tenido que ir a diversas comisarías de Lima, tomar la información parte por parte, y luego ir a la división de unidad de accidentes de tránsito para ver los accidentes fatales. Ahí van los accidentes fatales con todo un expediente y revisar uno por uno los del año pasado. La conclusión es la siguiente. Los accidentes de tránsito con alcohol son aproximadamente un poco menos del 10% del total de accidentes de tránsito. Entonces, la primera conclusión es que hay otros temas, como el exceso de velocidad o la falla mecánica o la imprudencia del peatón o del conductor, que hay que ponerle igual atención que al alcohol, siendo que el alcohol es un tema importante. Pero la otra conclusión es que del 100% de los accidentes con alcohol, el 93% ocurre con niveles de concentración de alcohol muy altos. O sea, el promedio que hemos encontrado es 1.4. El nivel permitido máximo en este momento es 0.5, ¿no? Ha habido algunas ideas de ponerlo en 0. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto será una acción que favorecerá? Lo que encontramos es que el 7% en Lima, y extrapolando el 0.3% de los accidentes con alcohol, solo tienen, digamos, son los que tienen una incidencia con menos de 0.5. Por lo tanto, el problema no está en el nivel de alcoholemia, sino en la actitud que tenemos que tener. Si vamos a ir, sabemos, a una reunión con alcohol, debemos dejar el carro. Tomar ya las precauciones con el taxi o con el chofer de reemplazo que va con la compañía de seguro o con el amigo elegido. Y si estamos, que puede ocurrir también en una reunión y de sorpresa tenemos la posibilidad de tomar, entonces allí pues puede ser una buena alternativa tomar la decisión de no hacerlo, y si lo vamos a hacer, dejar el carro en algún sitio hasta el día siguiente. ¿Y cuál es la causa más? Exceso de velocidad. Exceso de velocidad. Sí. Segunda, imprudencia del conductor, que tiene una gama muy amplia, ¿no? Exceso de velocidad. A veces se dice, ¿qué será más? ¿El factor mecánico, el factor humano, el factor vial? Yo digo el factor humano, porque finalmente los carros no son manejados por robots. Sí, y los accidentes se producen o porque hay un conductor que no tuvo la prudencia adecuada, o porque hay un peatón que no tuvo la prudencia adecuada, o porque hay un pasajero que exige velocidad al que está en la combi, o porque, el taxi, en fin, de alguna manera todos somos protagonistas de este tema. Entonces, como cualquier problema endémico, este es un problema endémico ya, hay que reconocer primero que es un problema y segundo que estamos involucrados en él, y por lo tanto todos tenemos que tomar una actitud muy correcta. A ver, muy sencillo, ¿por qué tenemos que exigir que el cinturón de seguridad esté puesto? Si es algo que nos salva la vida, está probado. Sin embargo, ha habido que hacer unas campañas, felizmente ya está, pero solo está a medias. Sí, pues. El cinturón de seguridad. Exactamente. Y cuando hay un choque, las estadísticas muestran, o los ensayos muestran que, claro, el de adelante, si no tiene, muere aplastado contra el timón, ¿no? Pero el de atrás sale volando. Claro. Entonces, hoy día, los
en los autos no se ponen los cinturones de seguridad en la parte posterior. Algunos autos con niños lo ponen, pero los adultos no lo hacemos. A nivel de América Latina, ¿cómo estamos con este 10%? Estamos lamentablemente en el promedio de América Latina, y a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Este es un tema que Naciones Unidas ya lo tomó como uno de los 7 males más mortales en épocas de paz. Y lamentablemente, porque esto no es un tema de países pobres, países ricos, sí, todos lo tenemos. Cuando tienes la carretera, digamos, en condiciones como las nuestras, digamos, una sola carretera de ida y vuelta, el choque normalmente es un choque frontal o un carro que se empotra dentro del otro. Cuando hay autopista, que los países desarrollados tienen puras autopistas, el tema es velocidad. Claro, ¿no? Entonces, las velocidades de las autopistas son increíbles. Quiere decir que el problema no es tener mayor o menor capacidad económica, el tener cuidado de tu propia persona y una especie de cultura de supervivencia, porque en realidad lo que vemos es que muchas personas... Todas las esquinas del Perú tienen una línea blanca pintada y un letrero que dice pare. ¿No? En inglés es stop, pare. ¿Qué dice el reglamento que uno tiene que hacer? Cuando llega a esa línea, uno debe detenerse completamente. Y una vez que el vehículo se detuvo, está en 0 velocidad, avanza un poco, mira a la izquierda, a la derecha y toma la acción que corresponda. ¿Qué hacen el 99% de los conductores? Es verdad. No, el pare quiere decir para ellos que meten la nariz del carro ya en la mitad o un poco más de la avenida donde van a cruzar, y ahí los prudentes toman la acción. Otros ni siquiera hacen eso, entran de corrido. ¿No? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? No hay autoridades suficientes para fiscalizar. O sea, deberíamos tener un ejército impagable de policías. Y eso no es posible. Esto es como el tema de la calidad. La calidad empezó a mirarse como el control de la calidad, y había un departamento que sería el equivalente a la policía, que se llamaba el Departamento de Control de la Calidad. Hoy día todas las empresas del mundo que se aprecian de trabajar con calidad tienen departamentos de controles, pero por asuntos técnicos y estadísticos, pero esencialmente aseguran la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 300 trabajadores en la organización, hay 300 aseguradores de calidad, cada quien en lo que hace. Si eso es así, ya no necesitamos al policía. Yo soy el que me controla. ¿Por qué incentivamos que se viole el reglamento como pasajeros? Yo creo porque no nos ha tocado a la gran mayoría la circunstancia penosa de perder la vida o perder un familiar. Ese día cambia la historia para... Yo conozco muchas personas que han producido accidentes de tránsito en estado, digamos, etílico muy alto, y que les cambió la vida. Obviamente no tienen brevete ahora. Están manejando sus choferes o no andan en un vehículo ya propiamente. Les cambió la vida. Pero hay que llegar a eso para cambiar de actitud. Entonces viene un tema que es el de educación vial, ¿no? Ya hemos hecho una primera parte, pero es insuficiente. Hemos incluido el concepto dentro de los textos escolares de la educación básica, primaria y secundaria. Ahora lo que tenemos que hacer es que los profesores los incluyan ya en el año escolar, y que esto tenga además un ejemplo en los papás. Porque ¿qué ganamos en el colegio diciéndole al niño desde pequeño? Cruza por la cebra peatonal, cruza por el puente peatonal, no vayas a velocidad, no tomes cuando manejas, si ven al papá de repente o a la mamá que no están cumpliendo.